Ahora todos. Solo créele, solo créele, todo es posible, solo créele, solo créele. Only believe, todo es posible, solo believe. Gracias, hermano Orman. El Señor lo bendiga. Buenos días, amigos. Qué agradable es estar de nuevo aquí en el tabernáculo en esta mañana, y estaba parado allá atrás escuchando cuando entré y oí la profecía que se dio por medio de las lenguas, con la interpretación. Y les dije a las personas en ese cuarto, que también está muy lleno, les dije, yo no sé, ni he hablado con este hombre. Ese era el hermano Higginbotham. No sé si no me equivoco de persona. Y hace mucho tiempo, hace meses que ni le estrecho la mano. Pero exactamente de eso es lo que voy a hablar. Lo que él dijo en esta mañana. Exactamente lo que yo voy a hablar. Él no lo sabía. Ni yo mismo hasta hace poco de lo que iba a hablar. Y era exactamente eso, de lo que él habló, lo que él dijo. Así que estamos muy contentos de estar congregados en el nombre del Señor Jesús, bajo sus alas protectoras. Ahora, veo que hay muchos de pie. El lugar está lleno y están apretados y nos molesta tener que verlo. Tan pronto como podamos, vamos a cambiar esto, ampliaremos el tabernáculo. Ahora, quiero dar un informe en cuanto a Phoenix rápidamente. Estuve aquí el domingo pasado por la noche y hablé sobre el tema de la comunión, antes del servicio de la Santa Cena. La comunión no es comer pan. Comulgar significa hablar con alguien. Que respondan, hablar con alguien. Y ahora, en esta mañana, si me extiendo demasiado, pues que alguien cambie de puesto con los que están de pie. Y se lo agradeceremos. Y dejen que ellos se sienten por un rato. Yo estoy preocupado por este tiempo en que estamos viviendo. Estoy muy preocupado. Cuando veo los acontecimientos que están sucediendo, algo en mí se inquieta. Y por eso quiero tomarme el tiempo y tratar de... En esta mañana, el tema del mensaje que voy a hablar es la unidad. Y yo quiero emplear el tiempo necesario y tratar de presentar eso tan perfectamente como me sea posible. Y deseo sus oraciones ahora que están reunidos. Y ahora quiero que abran, si traen una Biblia y desean leer conmigo, primeramente al capítulo 1 de Hebreos. Y quiero leer los primeros 3 versos del capítulo 1 de Hebreos, y luego en Génesis 1:26 y el 27, para unirlo. Y ningún hombre puede decir algo que valga la pena hablar, a no ser que Dios le ayude a decirlo. Y eso también es parte del mensaje esta mañana. La unidad del pueblo en Dios. Ahora, en Hebreos, el capítulo 1, leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora en Génesis, el capítulo 1 y el 27, los versos 26 y 27, voy a leer.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, inclinemos nuestros rostros un momento mientras oramos. Y estoy seguro que en una congregación de ese tamaño hay muchas peticiones. Entonces tal vez solo levantemos nuestra mano a Dios, cada quien tenga una petición, y según esto, cada uno está haciendo notorio que tiene algo en su corazón, por lo cual necesita la oración. Que Dios se lo conceda a cada uno de ustedes. Señor, nos hemos congregado bajo el techo de este tabernáculo. Y estamos agradecidos por tener un techo sobre nosotros hoy. Pero reunirnos aquí fue con un propósito mucho mayor que este. Sentimos que por la promesa de Dios nos hemos congregado bajo las alas del Altísimo. Que Él, así como una gallina cubre a sus polluelos, nos proteja de todo aquello de lo cual estamos deseando que Él nos proteja. Que Él nos cubra y nos alimente y nos dé nuestro pan diario, tanto físico como también espiritual, para que tengamos la fuerza sustentadora en el cuerpo para caminar sobre la tierra y también el poder sustentador del Espíritu Santo para traer la palabra de Dios a un pueblo con hambre. Y que así podamos salir de aquí con ella en nuestros labios y en nuestros corazones, con el aceite de la unción tan fresco que podamos hablarles a otros del día en que estamos viviendo y de la condición de este tiempo. Dios, estamos confiando plenamente en ti. No queda otro lugar a donde alguien pudiera ir. Nos sentimos como Pedro ese día cuando Jesús dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes las palabras de vida eterna. Y por eso nos hemos congregado en tu nombre en esta mañana. Porque solo tú tienes las palabras de vida eterna. Y oramos para que tú nos hagas esto tan real hoy a cada uno de nosotros, que nuestros corazones ardan por dentro. Nuestras almas serán fortalecidas, nuestros cuerpos serán sanados, nuestros espíritus serán sanados, nuestras almas serán renovadas, siendo creados conforme al plan de Dios para nosotros. Padre, oro para que les des fuerza a todos los que están de pie, en los cuartos y en los pasillos, en el vestíbulo y alrededor. Oro para que les des fuerza. Y sé que esto quedará en la cinta, lo cual irá a muchas naciones. Saldrá a las tierras y a las tribus de la tierra. Dios, estamos confiando plenamente en ti. Solamente danos la fuerza y la palabra y la unción para que sea justamente como tú lo quieres en esta hora. Nos encomendamos a ti ahora, nuestro oído, nuestra voz, nuestra atención, todo lo que somos. Te lo encomendamos a ti. Que seas tú quien se mueva en nosotros. Obra a través de nosotros y manifiesta tu gran presencia con nosotros. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. La palabra unidad quiere decir ser uno con. Unidad. Unido. Y ahora,
¿Qué tema es este? Y merece mucha atención, más de la que yo pudiera darle, y más de lo que cualquier persona en la tierra le pudiera dar. Pero me gustaría expresarles a ustedes mi opinión al respecto, juntamente con lo que Dios nos dé. Ahora, esto es enseñanza de doctrina. Y para los hermanos que escuchen esta cinta, confío que no sea una ofensa, sino que sea para causarles a ustedes que lo tomen en consideración, o mejor dicho, bajo consideración, que ustedes lo estudien en oración, cuidadosamente, y que lo pesen en la balanza de la palabra de Dios, para que vean si es de Dios o no. Porque yo creo que así lo debemos hacer siempre, pesar las cosas con la palabra, porque la palabra es la única cosa que permanecerá. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso yo la creo, y creo que ella es el programa de Dios. Yo creo que ella es la obra completa de Dios, escrita en forma de la palabra. Por lo tanto, si algo fuere contrario a esa palabra, no podría ser Dios o ser el plan de Dios. Yo creo que ella es el programa. Ahora, el Espíritu de Dios en la palabra hace que la palabra misma viva, que ella misma se despliegue. Vivifica la palabra como una semilla. Ahora, el primer hombre y la primera mujer en el huerto del Edén estaban en perfecta armonía con Dios. Tanto así que Dios podía bajar a cualquier hora que deseaba y hablar de labio al oído con Adán y Eva. Ahora, eso es unidad perfecta. Dios y su creación. Dios hablando de labio al oído con Adán y Eva. Y ellos estaban en una armonía tan perfecta con Dios que aún fueron uno con Dios. Dios y su familia eran uno. Cualquier hombre y su familia, una familia correcta, buena, noble y obediente, son uno entre ellos. Cualquier familia. Y si hay algo en la familia que los separa, entonces eso no es correcto. La familia está dividida en algo. Todos deben ser uno. El padre con la madre con el padre, los hijos con los padres con los hijos, todos de acuerdo. Y cuando usted vea eso, allí va a haber un cuadro muy amoroso. Ese es el propósito de Dios. Y su propósito como Padre Supremo era ser uno con su familia terrestre, Adán y Eva. Y la única manera en que ellos podrían ser uno con la familia o con Dios era por la naturaleza de Dios que estaba en ellos. Eso entonces hacía que ellos, con la naturaleza de Dios por dentro, que entre ellos y Dios todos llegaran a ser uno. ¿No es ese un cuadro muy hermoso? Dios en su familia, Padre sobre todos, Supremo. No había muerte, no había tristeza, no había angustia, nada de eso. Solo un gozo inefable. Nunca se enfermaban, nunca se angustiaban. Eran uno con Dios. ¡Qué cuadro! Pues la naturaleza misma de Dios estaba en estas personas. Y por tanto, todo lo que ellos hacían cuadraba exactamente con Dios y Dios con ellos. Los hacía uno. Ahora, Jesús oró en Juan el capítulo 17 y el verso 11. Para ustedes que anotan estos textos de escuela dominical, tengo muchos en esta mañana. En Juan 17, 11, Jesús oró para que la iglesia y Él
fueran uno, como Él y el Padre eran uno. Que la iglesia, nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, fuésemos uno, unidos, así como Él y el Padre son uno. En aquel día conoceremos que Él estaba en el Padre, o el Padre en Él y Él en nosotros, que juntos fuéramos uno. ¡Qué tremenda unión! ¡Qué unidad la que sería! Ver a Dios en su iglesia hasta el punto que todo miembro esté perfectamente en armonía uno con el otro y con Dios. Esa es la iglesia por la cual viene Jesús. Entonces será cuando su oración tendrá respuesta, que nosotros vamos a ser uno. La única base para el compañerismo que Dios ha llegado a fijar para sí mismo y su iglesia es la unidad del mismo en el pueblo. Esa es la única base para el compañerismo. La única manera en que usted puede llegar a esa base es por una unión. Que usted se ha unido con Él para siempre. Así como cuando usted se une con su esposo, que la mujer se une con su esposo, es un voto hasta la muerte. Ahora, cuando usted se une con Dios, es igual que cuando la iglesia se une con Cristo. Es hasta que la muerte nos separe. Y entonces, si usted nunca peca ni comete ningún error, usted estará unido con Dios eternamente. Y solo la muerte le puede apartar a usted de Dios. Y no es la muerte física, sino el pecado de muerte. El pecado es muerte, y eso es lo que le aparta a usted de Dios. Entonces, al estar unido con Él, en el Espíritu, en su poder, es vida eterna. Usted está eternamente unido con Dios. No, ¿cómo quiero entrar en eso? A eso dentro de un rato. Eternamente unido con el Dios eterno. Perfectamente en armonía con Él. Perfectamente unido. Una iglesia en la que todos los dos, Dios y su iglesia, son uno, habiéndose unido. Y si ustedes notan cómo es que Eva se unió con Adán, ella llegó a ser parte de él. Dios, notaron allí en Génesis 1:27, Él creó al hombre, varón y hembra. Así los creó Él. Ahora, el hombre era ambos varón y hembra. Cuando del espíritu se trataba, femenino y masculino. Luego Dios tomó de su lado una costilla. ¿Notó usted que el cuerpo que formó fue un subproducto, pero no el espíritu? La parte corporal de la mujer fue un subproducto después de que ya había terminado la creación. Dios tomó del costado de Adán una costilla y formó a la mujer, pero no fue así con el espíritu. El espíritu era parte de Adán, porque él fue ambas cosas, hombre y mujer, hablando espiritualmente, los dos masculino y femenino. Ahora, ¿no ven ustedes el gran cuadro? Nosotros, en la carne, somos distintos. Somos como un subproducto, somos un ser creado a través del santo matrimonio. Pero en espíritu, somos hijos e hijas. No algún otro espíritu, sino el espíritu del Dios viviente. Somos hechos a su imagen, estando en su unidad, en la imagen perfecta del Dios vivo, por lo cual llegamos a ser hijos e hijas, no algo separado, sino el mismo Espíritu, el mismo Dios, la misma persona, unidos en matrimonio a lo eterno. ¿Ven cómo Dios lo planeó? Que no fuéramos nosotros algo distinto, sino que fuéramos Él. No que fuéramos otro ser de alguna otra tribu, sino
una unión real y descendientes del Todopoderoso, hecho por una unión sagrada. Ahora, el cuerpo viene del Padre y de la Madre, pero el Espíritu vino de Dios. Dios separándose a sí mismo, así como Adán fue separado. En el día de Pentecostés, hallamos al Espíritu Santo, la columna de fuego, separándose y asentándose sobre cada miembro de aquella iglesia. Dios se estaba uniendo a sí mismo. Entonces, con ese grupo de personas unido, ¿qué es lo que hace? Trae de nuevo el cuerpo unificado del Señor Jesús, siendo unido. Y hoy día, en esta gran separación en la que estamos viviendo, las diferencias denominacionales y demás cosas, es una lástima. ¡Qué desgracia! Somos unidos en matrimonio celestial con el Dios eterno. Somos parte de Él, parte de Dios. En la carne yo llegué a ser Branham por causa de mi padre, Branham. Usted vino a ser parte de su padre y de su madre. Pero en espíritu venimos, cuando estamos en unión con Dios, a formar parte de Dios. Es por eso que el espíritu no puede morir. El que cree en mí tiene vida eterna. Y a la imagen que Él tiene aquí en la tierra y en esa semejanza, yo lo levantaré en el día postrero. No será un ser espiritual porque tendremos un cuerpo igual al cuerpo glorioso de Dios, el cuerpo glorificado del Señor Jesús. Seremos levantados en esa imagen. Jesús dijo camino a la tumba de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que creyere en mí, aunque estuviere muerto, vivirá. Y todo aquel que viviere y creyere en mí, nunca morirá. Eso es para el que creyere en mí. No solamente acerca de mí, sino en mí, estando en Él, creyendo. Si permaneciereis en mí, mis palabras en vosotros, en Él, creyendo. Oh, vaya. Espero que el Espíritu Santo les haga bajar eso. Ahora, ustedes son la manada pequeña. Y por eso es que durante la semana, estando en oración y pidiéndole a Dios, he escogido este texto para mostrarles dónde estamos parados, creyendo en Él. Usted no puede creer en Él hasta que no haya entrado en Él o que Él haya entrado en usted. Entonces, cuando usted está creyendo en Él, entonces usted tiene vida eterna. Usted solamente está creyendo acerca de Él hasta que reciba la vida eterna, pues la vida eterna es la vida de Dios en usted. Y es entonces cuando usted está creyendo en Él. Vosotros en mí, yo en vosotros, para que ellos puedan ser uno, Padre, así como tú y yo somos uno. Dios en Cristo, Cristo en la iglesia. ¿Ve usted? Así como nosotros somos uno, que ellos también sean uno. Ahora, ¿cómo llegamos a ser uno? Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Ve usted? Si permanecen mis palabras en vosotros, entonces podéis pedir lo que queréis. Porque ya no es usted, sino la palabra que está en usted. Y la palabra es Dios. Ahora, la palabra de Dios es una espada. Hebreos el capítulo 4 lo dice. Hebreos 4:12. Ahora, es una espada. Y una espada está perfectamente inmóvil si no es esgrimada por una mano o por un poder. Y ella, pero se necesita de la mano para que empuñe la espada. Y veamos la mano que se necesita para empuñar esta espada. La mano de la fe. Ahora, de esa mano de fe depende cuán fuerte sea ella. Puede ser que esta mano de fe sea apenas lo suficiente fuerte para abrir un pequeño hueco en las tinieblas y decir, por fe soy salvo. Y ese es un gran corte. Pero entonces, si esa es toda la fuerza de esa mano para esgrimar esa espada, no podrá cortar más. Pero si es una mano fuerte, entonces cortará a través de todo lo que el diablo pueda presentar.
para que toda promesa de Dios resplandezca en el poder de su resurrección. Si es una mano fuerte de fe, los días de los milagros, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Se abre camino. Todo depende de la fuerza de la mano que maneja la espada. Y la espada sí que tiene filo. Hebreos 4 dice, más cortante que toda espada de dos filos, que corta al entrar y al salir. Y llega hasta el tuétano del hueso y hasta las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. Va más allá de lo físico. Entra en el reino espiritual y capta los pensamientos del corazón y los revela. El Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Ahora, esa palabra cortará allá adentro si hay un brazo con la fuerza suficiente para que la empuje. Hallará su lugar y cortará toda promesa y se la presentará a usted. Si es que la respalda el brazo con suficiente fuerza, la espada, levántela con el brazo de la fe. Empúñela fuerte. No la suelte y salga directamente a hacerle frente al enemigo. ¿Cómo podrá ese enemigo incircunciso pararse en la presencia del Dios eterno? Así que tome la espada de la palabra. Y toda promesa le pertenece a usted. Levántela con la mano fuerte de la fe y camine hacia adelante. Si usted necesita sanidad, córtela con la palabra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si usted necesita la salvación, toda promesa en la Biblia es suya. Allí está y Satanás está tratando de esconderla. Pero tome usted la espada y ábrase camino a través de las tinieblas hasta que la luz de Dios brille en su alma y usted posea la promesa. Lo hará. Adán fue parte de, o Eva fue parte de Adán. Ella era carne de su carne y hueso de su hueso. Y así es la unión correcta. Y así es la unión correcta de la iglesia. Espíritu de su espíritu. Palabra de sus palabras. Jamás se desvía de la palabra. El creyente genuino no comprometerá ni cederá ni una palabra. Recuerden, fue una sola palabra en la que Eva cedió. En una palabra. Pero el verdadero creyente no cederá en ninguna palabra. Empuñará la espada de la fe en fe, mejor dicho, la espada de la palabra y reclamará toda promesa divina que Dios ha hecho. Así es. Ellos fueron los ejemplos de Dios para nosotros. Lo que debemos ser. Ellos allá siempre estuvo presente, nunca les falló. Cuando hablaron, Dios respondió. Él cuidaba de ellos a diario, en la noche. Cuando se acostaban a dormir, Él cuidaba de ellos. Por el día los guió, los alimentó, los amó, tuvo una comunión constante con ellos todo el tiempo. Ellos fueron hechos a la imagen de Dios y Dios estaba en ellos. Eso forma el compañerismo. Eso forma la unión. Es Dios en su iglesia. Esa es la unión. Pudiera decir mucho, pero tengo muchas citas para ver. La unión con Él es la vida eterna. La única manera en que podemos unirnos con Él es poner por obra toda su palabra. Correcto. Tomar cada promesa y creerla. Ahora, Eva estaba unida hasta cuando ella quebrantó una sola palabra, o más bien, cuando dudó una sola palabra de que fuese la verdad. Eso la separó. Es toda palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Entonces, nosotros sí podemos estar en Dios unidos, por cuanto Adán y Eva, antes de la caída, antes de haber descreído aquella palabra, fue ejemplo de lo que nosotros pudiésemos ser en Él. Estar unidos con Él es vida, y estar separados de Él es muerte. Ahora,
si seguimos sus mandamientos. Sabemos que cometemos errores, pero ustedes no deben enfocarse en eso. No es por sus errores, porque ustedes siempre los van a tener. Pero vean, es por seguir sus reglas. Al seguir lo que Él ha dicho que hagamos. Tropezar y caer nada tienen que ver con el asunto. Un verdadero siervo, si tropieza, se le volverá a levantar. Y si se sale del camino, Dios lo vuelve a meter en el camino, siempre y cuando Él esté en la línea del deber. Pero si Él se ha salido de la línea del deber, Dios no tiene obligación con Él. Pero siempre y cuando Él esté en la línea del deber, Dios tiene obligación con Él. Sabiendo que tan solo es un hombre o una mujer. Él está obligado con esa persona, siempre y cuando ellos estén en la línea del deber. Entonces, la iglesia ahora mismo está comprometida con Cristo para la boda. La boda todavía no ha sido llevada a cabo. Será en la cena de las bodas del Cordero. Entonces vemos que la iglesia ahora mismo está comprometida, como un hombre se compromete con su esposa. ¿Qué hace él mientras están comprometidos? Él le otorga toda clase de cosas, le manda regalos, haciendo que ella se sienta bien. Bueno, eso es lo que Cristo está haciendo con su iglesia. Él nos está mandando dones del Espíritu. ¿Cómo puede usted estar comprometido cuando niega que existan estos dones? Son las propias muestras de amor. Es la señal de Dios para la iglesia. Jesús lo dijo. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora, mantengan esas cosas en mente. La iglesia debe creer toda palabra, toda promesa, toda iota, y ellos mismos reclamarla y ejercitarse en ella. Si yo estuviera comprometido con una muchacha y fuera un hombre soltero, y yo le envío algo, un anillo de compromiso, y ella no lo luciera, mostraría que ella no me cree. Ella no quiere ser mi novia. Y si Cristo le envía a su iglesia los dones que Él ha prometido y ellos los rechazan y dicen, no es así, ellos no quieren ser la novia de Cristo. Están desposados a otro hombre, a otro amante, y no a Cristo, el novio. Pero la iglesia verdadera retiene la promesa, lo guarda todo y recibe los dones que Dios le envía. Muy bien. Ahora, los primeros seres humanos se apartaron ellos mismos de que le creían a Dios al descreer su palabra y escuchar una mentira del diablo. Ahora, eso fue lo primero que terminó del compañerismo en esta hermosa unión. Pues miren, Adán y Eva estaban en una posición de nunca morir, en una posición de nunca envejecer, nunca enfermarse, de nunca tener alguna preocupación. Usted dirá, ¿cómo quisiera yo estar así? Permítame, le tengo noticias. Usted está en la misma posición. Dios le brinda eso a cada criatura en la tierra. Están en esa misma posición. ¿Cuál fue el acuerdo? Si ustedes guardan mis palabras, si ustedes la guardan, si la creen y la ponen por obra. Pero la primera vez que Eva descreyó, que quitó una palabra de lo que Dios había dicho, allí rompió el compañerismo de aquella gran unión. Y en el minuto en que la iglesia descrea cualquier palabra de esta Biblia de Dios y la ubique para otro tiempo, allí mismo rompen el compañerismo maravilloso que les ha sido ofrecido. Y al ser separados tan pronto como ella cometió aquello, la muerte entró en su ser mortal. No solamente en su ser mortal, sino también en su ser espiritual. Ella terminó la relación con Dios en el minuto en que descreyó. Y ningún hombre puede creer, aquí está,
Ningún hombre ni mujer puede creer la mentira del diablo hasta que primero no haya descreído la verdad de Dios. Nadie puede creer la mentira del diablo hasta que primero no haya descreído la verdad de Dios. Entonces, ¿lo ven, Eva, Adán? ¿Dónde nos pone a nosotros en esta mañana? Ahora, pensemos seriamente, porque jamás podremos recapacitar después de esto, después que esta vida mortal haya terminado. Usted tiene que recapacitar ahora. Después usted ya no podrá escoger. Usted tiene que escoger ahora, porque este es el día para que escoja, en el cual tome su decisión. Ahora ella, por solo una palabra, no todo el decálogo, sino una sola palabra, dudó de Dios por cuanto le fue presentado a ella bajo dicha luz, de que había algo dudoso en esa palabra. Pero no se puede dudar de la palabra de Dios. Él quiere decir exactamente lo que él ha dicho. Pero ya la dudó, porque él le fue presentado. Oh, seguramente que Dios no quiso decirlo así. Pero sí quiso decir así. Dios quiere decir toda palabra que dice. Y ella no necesita de ninguna interpretación privada. Es tal como él la ha dicho. Bueno, mire, ¿cómo confía usted en la Biblia? Yo creo que mi Dios ha dirigido esta Biblia. Él cuida de su palabra. Él sabía que ateos e impíos se levantarían en los postreros días. Por eso él ha cuidado de ella. Aquí está exactamente como Dios quiso que dijera. Es tal y como está para nosotros hoy en día. Ahora, nosotros tenemos que creerla. Cuando nos desviamos de ella en una sola palabra y perdemos nuestro compañerismo, nos desviamos hacia la muerte, la separación eterna de Dios, así como hicieron Adán y Eva. Nosotros debemos creer la verdad de Dios. Permítame repetirlo. No vaya usted a descreer una sola palabra de la Biblia de Dios. Pero tampoco vaya tan solo a decir, sí, yo la creo. Y que diga, pero. No, en eso no hay peros. Si usted la crea, si usted la cree, usted la acepta. Si usted la hace a un lado y dice, pues mi iglesia no la cree de esa manera, entonces usted no cree que ella sea la palabra de Dios y usted saldrá bajo la misma condenación bajo la cual salió Eva. Usted mismo se habrá separado del ser eterno cuando se le presentó la oportunidad de ser unido, de estar unido con él. Recuerde, no se puede dudar de ella, porque eso allá fue una sola palabra, de la palabra de Dios. Y por tanto, si Dios tuvo unas cuantas palabras allá que la gente tuvo que obedecer, y en esas pocas palabras, una de ellas fue mal representada, causando la muerte. Miren hoy las palabras que nosotros tenemos. ¿Ven? Nosotros tenemos que recibir cada una de ellas y aferrarnos de ellas y abordarlas como promesas de Dios. Y una verdadera esposa de Dios así lo hará. Una que verdaderamente haya sido desposada. Ahora, espero que estas cositas penetren a fondo para que las podamos captar. ¿Qué fue lo primero que causó que Eva descreyera la palabra de Dios? Fue porque Satanás le prometió a ella más sabiduría. Serás sabia. Ahora, noten ustedes que la raza humana siempre está en busca de algo. Y Eva estaba buscando más sabiduría. Ahora paremos por un momento. ¿No es esa la condición del mundo hoy? Ellos quieren más sabiduría, una mejor clase, mejor educación, en busca de algo que sea distinto, más sabiduría. Eso fue lo que quiso Eva. Pero también déjeme decir esto, que no hay sabiduría que pueda superar a la de Dios. Sin embargo, está en una forma tan humilde que la gente la pasa por alto. Satanás, como he dicho muchas veces, brilla, pero el Evangelio resplandece.
Oh, hay una gran diferencia entre brillar y resplandecer. Hollywood brilla, pero la iglesia resplandece con el poder y el amor de Dios. Hollywood brilla. Hay bastante diferencia entre resplandecer y brillar. Nosotros no queremos brillar, queremos resplandecer. Hoy en día, da lástima pensar en esto, pero las iglesias tratan de apoyarse en su propio entendimiento. Exactamente como Eva. Ella lo consideró por cuanto así le fue presentado, parecía tan real. Oh, no fallen en captar esto. Eso parecía tan real. Algo que se podía añadir a lo que Dios había dicho. Parecía que ella había encontrado algo en lo que Dios no le había puesto límite. Era como si Dios no le hubiera puesto límite como se la puso al mar y que no lo puede traspasar porque la luna lo vigila. Ella pensó que era el turno de Satanás a la pelota, como diríamos, que ella podía permanecer en unión con Dios y a la vez ser más inteligente, que ella tendría una mejor educación. Pero Dios ya le había asignado exactamente lo que ella necesitaba. Y así mismo se lo ha asignado él a la iglesia. Y no es una enseñanza del seminario o que venga por alguna enseñanza torcida de una escuela bíblica, sino que es exactamente lo que está escrito y es así dice el Señor. No se puede cambiar. Pero las iglesias se apoyan en su propio entendimiento. Ellos piensan que tal vez que allí tienen algo más y es un engaño. Voy a quedarme en esto un momento. El mundo entero se basa en eso. La economía entera de esta nación está basada en una concepción falsa. Les quiero contar de una broma que me pasó a mí. No es un chiste. Pero ustedes saben que todos amamos a nuestras esposas, o cuando menos así debe ser. Y yo estaba viendo un programa hace un tiempo en el oeste, ya hace mucho, como 3 años. Y desperté una mañana y en mi habitación había un televisor allí en ese cuarto. Y pensé, parece que el clima va a estar feo. Y pensé, bueno, a las 8 debieran tener las noticias. Y tomé la pequeña guía, decía noticias a cierta hora. Puse las noticias y oyendo las noticias vi que a la mitad del noticiero interrumpieron para hacerle propaganda a cierta mercancía, una cierta clase de detergente, y decía, señora, usted jamás tendrá que lavar los platos. Lo único que tiene que hacer es meterlos allí en el agua y dejarlos por unos minutos, luego los saca y los pone a secar y eso es todo. Pensé, voy a ser un héroe cuando llegue a casa. Apunté el nombre de esta cierta cosa. Dije, le diré a mi esposa, mira lo que yo puedo hacer. Así que fui y compré una botella de esta cierta cosa y puse así un chorro al agua. Le dije a ella que continuaba barriendo la casa, que yo me encargaría de eso. Entonces lavé los platos de los niños, les quité las migajas y todo, y el huevo estaba allí pegado. Y metí los platos al agua por unos minutos y los saqué y los puse allí. Seguían con el mismo huevo allí que cuando los metí. Yo hubiera perdido. Para entonces mi esposo hubiera perdido la confianza en mí. ¿No ven? ¿Por qué es que la nación, permite esta nación que el pueblo sea engañado? No debieran permitir que eso fuera anunciado así. Eso debiera ser contra la ley. Y otra cosa es la propaganda moderna de los cigarrillos. ¡Qué desgracia! Ni una sola tos en la cajetilla. Todo eso no se debiera permitir. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está engañando. Hay muerte en cada uno de ellos. Hay muerte en cada bebida de whisky. Violación, asesinatos, demencia. En la botella. Sin embargo, se permite la propaganda en los programas y que digan, es la misma que bebía el abuelo. Disfrute más la vida. Refiriéndose a cierta clase de cerveza, de licor.